La resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia mensual, en esta ocasión con el tema Consideraciones para la designación del árbitro. Aspecto importantísimo del que depende en buena medida el nivel de arbitraje que se desarrolle y en consecuencia la calidad del laudo que se emita. El análisis de hoy estará a cargo del licenciado Guido Ricci, a quien agradezco enormemente su colaboración con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. El licenciado Ricci es socio fundador del bufete profesional Mosquera y Ricci. Es asesor laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, así como delegado del sector empleador de Guatemala ante la Conferencia Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza. Es miembro del Consejo de Administración de OIT con sede en Ginebra, Suiza, y fue miembro del Comité de Libertad Sindical para el periodo 2002-2008. Y además es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisbon. Sin más, los dejo con el licenciado Guido Ricci. Sean muy buenos días. Empiezo desde luego agradeciendo a la Junta Directiva del CRECIG y a la Dirección General por la invitación que me han hecho a participar con ustedes de un tema que es de nuestro grupo de interés, el arbitraje, en un formato que, como les he comentado a los directores de CRECIG, me parece muy interesante, porque nos permite en breves periodos de tiempo entrar en alguna profundidad a analizar temas concretos y, por supuesto, más importante, permite el intercambio entre expertos, porque yo ya desde acá veo muchos rostros de gente muchísimo más calificada que yo para poder entender de estos temas y compartir sus experiencias. Con lo cual yo esperaría que al final de la conferencia, que es la metodología actual, pudiéramos abrir un debate sobre estos puntos. Sobre todo porque esta conferencia, ya lo verán ustedes, es muy opinable. El grado de dificultad en un tema como eso es precisamente que no hay demasiada doctrina sobre muchos de estos temas. Mucho es en base a la jurisprudencia que haya podido suceder en casos de recusación, por ejemplo, simplemente en que se ha argumentado por algunas partes para la escogencia del árbitro. De ahí la importancia, pues, de tener un intercambio de ideas al final de conferencia. El otro grado de dificultad que presenta para mí esta conferencia es que en mucho toca aspectos que se discutieron ya por algunos de ustedes en la conferencia anterior, en la primera conferencia del año que sirvió el licenciado Álvaro Castellanos, que por cierto dejó muy alta la seña, con lo cual me la puso más difícil, pero intentaré pues estar a la altura de las circunstancias y con la ayuda de ustedes tratar de encontrar algunas ideas interesantes que podamos aplicar muy pronto en nuestros bufetes. Y el tercer grado de dificultad quizás es por lo obvio del tema. Bien decía Carolina hace un momento que de esto depende el resultado del arbitraje, y es absolutamente cierto. Cuando uno empieza a investigar este tema, a leer un poquito del tema, encuentra como punto de partida expresiones como las que ustedes están viendo en pantalla. Simplemente, tanto vale el arbitraje como el árbitro. Y es cierto, podemos tener el mejor centro de arbitraje, podemos tener extraordinarios secretarios, podemos tener partes de buena fe, podemos tener buenas pruebas, que si hemos escogido mal al árbitro, todo lo anterior servirá de poco si lo que pretendemos es tener un lado adecuado, un lado justo, un lado derecho. Con esta idea en mente, he pensado en estructurar la presentación del día de hoy en las siguientes partes. Primero, tratar de hacer un análisis somero, ustedes desde luego conocen bien el tema, sobre cuál es la naturaleza del arbitraje, para determinar en función de ello cuáles debieran ser los criterios de selección o las decisiones que se deben tomar al momento de la designación del árbitro. Y he separado esas decisiones en tres. La primera decisión, que es quizás la más obvia y la más complicada y la que ya salió en la conferencia del mes pasado, que es si el árbitro debe o no ser abogado. ¿Sí? Perdón. Esta debiera ser la primera consideración.
Una segunda consideración sobre los aspectos legales, que ya lo veremos, son casi uniformes en todas las legislaciones arbitrales. Y la tercera, sobre criterios, y ahí es donde también pido que ustedes sumen los que puedan, criterios más de sentido común, lo que uno enfrenta en el día a día al momento de la designación del árbitro. Con esa idea en mente, pues pasemos al primero de los temas, que es definir la naturaleza de la función arbitral. Hay un cuadrito y una teoría que a mí me pareció interesante y que la quería compartir con ustedes. La teoría es de un autor, Jarrison, que es citado por el doctor Francisco González de Cosío, es un autor mexicano, conocido de algunos de ustedes, sea por ámbito internacional o sea porque ya ha venido a Guatemala en la universidad, lo trajimos en alguna oportunidad para compartir con nosotros temas de arbitraje precisamente, y es autor de varias obras. Una de ellas, que se llama El árbitro, precisamente trata muchos de los temas que yo voy a platicar con ustedes el día de hoy. Pues bien, este es el planteamiento que hace el doctor Jarrison. Él dice, miren, en la columna de la izquierda encontramos en mayúsculas ciertos elementos. El elemento personal, un árbitro, el elemento relativo al litigio, que en este caso es relativo a una pretensión jurídica, y qué es lo que se pretende al final del procedimiento, un laudo obligatorio para las partes. En la columna de la derecha pone con minúsculas otra serie de elementos, siempre personal, aquí ya no un árbitro sino un experto, aquí un problema técnico que no una pretensión jurídica, y finalmente una opinión no vinculatoria. Y en base a este cuadro trata de hacer todas las combinaciones posibles. Ya se nos viene a la mente, desde luego, que al hacer la primera combinación, las tres mayúsculas, vamos a tener sin lugar a ninguna duda un arbitraje, y haciendo la combinación de las tres minúsculas vamos a tener cualquier cosa menos un arbitraje. Dicho sea de paso, la mayoría de los autores, ante la duda, y este es el criterio general, se inclinan por la tesis favorable al arbitraje. Eso hay que tenerlo en mente porque nos da una amplitud para diseñar nuestro esquema arbitral. Entonces pasemos a ver cuáles son las combinaciones que hace el autor y en función de eso tomar nuestra primera decisión. Como lo decíamos, la total claridad la tenemos en las tres mayúsculas en cuanto a qué lo es, y en las tres minúsculas que no lo es. Veamos las combinaciones más complicadas. La primera sería la A mayúscula, que es un árbitro. La B mayúscula es que lo ponen a resolver un problema de naturaleza jurídica, y la C minúscula, que no se le atribuye a esa resolución un efecto vinculante. Lógicamente no estamos en presencia de un arbitraje, eso puede ser un dictamen, una opinión, un peritaje, pero no un arbitraje. Otra combinación posible es A y B minúsculas con C mayúscula. A minúscula es un experto, B está resolviendo un problema de hecho, y C hay un laudo, es decir, hay una decisión vinculante. Lo interesante de este proceso es pues que sí estamos en presencia de arbitraje, pero hay un elemento con el cual nosotros no estamos muy acostumbrados, aunque sí lo he visto suceder, de que no se trata de un procedimiento necesariamente adversarial, valga el término. Es decir, no hay oportunidad de una presentación como la conocemos normalmente en audiencias, pruebas, etc. Simplemente se somete a la decisión del árbitro, del experto, pero es vinculante su decisión. Las otras combinaciones las tenemos acá. La A mayúscula con B y C minúsculas. A mayúscula es un árbitro, la B es opina sobre una cuestión de hecho, y el C es que no tiene efecto vinculante. Una vez más, ahí puede haber una opinión, un dictamen, un peritaje, pero no un arbitraje. A minúscula con B mayúscula y C minúscula. La A es el experto opinando, la B es disputa relacionada con pretensión jurídica, pero el C es efecto no vinculante. Una vez más, estamos en presencia de un dictamen, un peritaje, pero no de un arbitraje. Y por último, A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. A mayúscula es el árbitro, B es un problema de hecho, y C es laudo. Aquí volvemos a estar en presencia de un arbitraje, pero a diferencia del supuesto anterior, aquí sí tenemos el procedimiento contradictorio al que estamos nosotros acostumbrados en el arbitraje. ¿Lo conocemos? Las resumo acá.
de todo lo que acabamos de ver. Aquí están las opciones que constituyen un arbitraje y en donde empezamos a complicarnos un poco la vida pensando si debe o no ser abogado del árbitro, que será la primera decisión que vamos a tomar. El primer caso es un arbitraje perfecto, con tema jurídico y laudo obligatorio. El segundo, el que les explicaba, es en donde tenemos al experto resolviendo el problema de hecho mediante laudo sin procedimiento adversarial o contradictorio, y el último es el árbitro resolviendo problema de hecho con procedimiento adversarial. Con eso en mente, si quieren podemos regresar cuando haya lugar a eso, pero les pido que lo tengan en mente para la primera decisión. La primera decisión, que aquí el licenciado Castellano se refirió ya extensamente al tema en la conferencia anterior, es si debemos o no nombrar a un abogado como árbitro. Empecemos analizando el arbitraje de derecho. De todos es conocido que en el arbitraje de derecho nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones no exigen necesariamente que el árbitro o árbitros sean abogados. No obstante, ya algunas reglamentaciones de centros arbitrales, y Teresigue es uno de ellos, hasta donde tengo entendido, Carolina, sí exigen que al menos 2 de los 3 abogados en un arbitraje de derecho lo sean abogados, ¿correcto? Eso desde mi punto de vista es un acierto. Muchos afirman, y con razón, como les decía, esto es muy opinable, que en temas sumamente especializados es importantísimo contar con el punto de vista o la decisión de un experto en el tema sustantivo. Eso no lo discuto, desde luego que no. Lo que discuto y lo que sí quizás tiene una base para la afirmación que yo he mencionado es que al final del día de lo que estamos hablando aquí es de aplicación de norma jurídica cuya interpretación nadie mejor que un abogado la puede hacer, desde luego, y que en todo caso se puede auxiliar, y será tarea de las partes, en rendir los peritajes correspondientes para lo que pudiera ser un tema evidentemente técnico en lo sustantivo. Eso en la parte de arbitraje de derecho. En donde se complica un poco más es en el arbitraje de equidad. Y aquí no puedo dejar de mencionar algo que ya se adelantaba en la conferencia anterior y pediré, por eso disculpas al licenciado Castellanos y después sus comentarios, que seguramente son muy oportunos. Y es empezar distinguiendo el arbitraje de equidad de otras figuras, porque la forma en que nosotros lo tenemos contemplado en nuestra legislación no es compartida, digamos, por otras legislaciones. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos hecho equivalente la amigable composición al arbitraje de equidad, es decir, a la facultad de resolver ex aequo bono. Otras legislaciones no lo han entendido así, o por lo menos no lo han desarrollado así en la práctica. Como tengo entendido, países como México, países como Colombia, por hablar de los más cercanos, sí separan estos términos, sobre todo Colombia. Y entonces entramos en una serie de grises de qué debemos entender por la amigable composición. Y ahí hay tesis desde aquellos que la asemejan más a una mediación y otras que hablan de un carácter convencional en donde lo que se delega en los árbitros es la facultad transaccional para resolver la disputa. Es decir, están resolviendo el problema, pero no necesariamente están asignando razón a ninguna de las partes. Es simplemente facultarles para que se pueda lograr una transacción. Es importante tener eso en mente, porque si eso es lo que pretendemos, cae de su peso que lo que deberíamos hacer es pulir mejor nuestra cláusula arbitral para lograr precisamente ese efecto. Si nosotros, por el contrario, dejamos abierta la cláusula arbitral y simplemente nos referimos al arbitraje de equidad, deberíamos, según entiendo yo, estar cayendo en la segunda posibilidad, que es la facultad de resolver ex aequo bono en equidad. Entonces, me trataré de concentrar en esta, porque la primera, digamos, es
otro método de resolución de controversias válido y legítimo que podríamos platicar en otra oportunidad, pero que no es el fondo de la conferencia del día de hoy. En la parte de equidad hay de dos sabores. Una tesis que hasta donde entiendo es más aceptada a nivel latinoamericano y otra que es más aceptada en otras regiones del mundo, Europa a la cabeza. Y es que para nosotros a nivel latinoamericano hemos entendido que en la naturaleza de este tipo de arbitraje el fondo es ese. Hay una libertad absoluta para dictar el laudo. El apoyo que he encontrado yo de los autores para esta tesis es que cualquier otra cosa sería traicionar la voluntad de las partes que han escogido por esta forma de arbitraje. Creo que es opinable, en el sentido de que no estoy tan seguro que las partes hubiesen querido necesariamente eso si se les entra a explicar en detalle las consecuencias que puede tener un fallo con esta amplitud. Y por otro lado, un tema quizás un poco más de fondo, y es que yo me adhiero a esta tesis. Yo pienso, soy de la opinión de que el arbitraje de equidad no me permite a mí fallar contra norma jurídica, sino que lo que me permite es una mayor amplitud de interpretación y de integración de normas e incluso de normas extranjeras, si eso fuera necesario y posible, para llegar a un resultado más justo. ¿Cuál debería ser la base para eso? Primero, que tengo todo un sistema legal del cual no puedo escapar, sobre todo cuando tengo normas constitucionales, normas de orden público, normas imperativas y normas prohibitivas expresas. Si eso fuera correcto, si ustedes comparten esa apreciación, creo que mal haríamos en designar, por lo menos en su mayoría, a los árbitros que integran el tribunal arbitral no abogados, porque no podrían, digamos, tener el alcance para distinguir todo ese sistema jurídico que de alguna manera tienen que atender, si bien sus facultades de interpretación son más amplias. Siguiendo esa tesis, yo me atrevería o me inclinaría por la designación de abogados como árbitros, incluso en arbitrajes de equidad, excepto las modalidades que vimos antes, las combinaciones de minúsculas y mayúsculas, cuando el tema es sumamente técnico y le estamos dando sobre todo a ese especialista la facultad de decidir sin necesariamente dirigir un procedimiento contradictorio, que por otro lado, desde luego es necesario el conocimiento jurídico para salvaguardar los derechos de debido proceso y legítima defensa de las partes. Esa es, entiendo yo, la primera decisión que hay que tomar. Estoy consciente que es opinable y me gustaría mucho oír sus comentarios al final de la charla, porque esto genera un enorme debate. Pero asumamos que logramos salir de este primer paso y entonces nos vamos a enfrentar a una segunda decisión. La segunda decisión, como les comentaba al principio, tiene que ver con los requisitos legales que nos son exigidos por la mayor parte de las legislaciones arbitrales. Hice un chequeo rápido de algunas de ellas y me resultó una constante estos criterios: independencia, imparcialidad, y hay quienes separan de la imparcialidad la apariencia de imparcialidad. Y ustedes esto lo van a encontrar en nuestra legislación, lo encuentran en CIAR, en UCITRAL, IVA, acá en CRECIP y en SENAC, por citar solo algunos de ellos, pero yo me atrevería a decir que estos son los criterios más universales. Y hay algunos otros que hacen también una distinción y agregan el criterio de la neutralidad, que es el caso de CRECIP, que pienso yo es otro acierto. Aquí sí hay alguna doctrina sobre el tema y se ha escrito al respecto en artículos y demás. ¿Por qué? Porque si bien las legislaciones lo incluyen, desde luego no lo definen.
Y entonces entramos en el campo, una vez más, de áreas claramente negras y blancas, pero muchas grises, como vamos a ver un poco más adelante. Con lo cual, mi parecer es que debemos tener claridad en qué significan estos conceptos, pues incluso algunos autores los hacen ver como sinónimos, los hacen ver como uno dependiente del otro, e incluso los hacen ver uno resultante del otro. Y algunos asignan que, por ejemplo, la neutralidad implica necesariamente las otras dos, con lo cual se crea lo que han dado a llamar la teoría unitaria, que quizás no es la más feliz desde mi humilde punto de vista. Yo creo que sí son perfectamente diferenciables los términos, y me permito a continuación dar algunas ideas sobre qué entiendo o qué se entiende por cada uno de ellos. En primer lugar tenemos la independencia. La independencia se debe entender como un criterio objetivo, es decir, implica necesariamente la existencia de un vínculo entre las partes y los árbitros. No obstante, quise apuntar también esta acepción que tiene el término en el diccionario de la Real Academia, que me pareció interesante porque bien se separa de lo que es la teoría arbitral, pero nos da una idea también de otra característica que tenían los árbitros. Nos dice que es entereza, firmeza de carácter. Llegaremos a eso en la tercera selección, pero digamos, el criterio generalmente aceptado en la doctrina para lo que es independencia lo resumo acá como elemento objetivo y como existencia de un vínculo. Si eso es así, tenemos que entrar necesariamente en áreas grises. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de grado en todo esto. Todo depende de la naturaleza del vínculo, la temporalidad y la proximidad del vínculo. Cuando hagamos la explicación de casos probables, ahí lo van a ver ustedes con más detenimiento. Pero digamos, estos son los tres elementos que debemos tener en consideración para medir si la existencia de ese vínculo afecta o no afecta a la independencia del árbitro. Como leía en algún lugar, decía, es más fácil apreciarla en el caso concreto que definirla. De ahí la dificultad ahorita de entender a cabalidad el concepto, quizás lo vemos más adelante en los casos que voy a citar o los ejemplos que voy a citar. Siempre dentro de la segunda decisión tenemos que hablar de la imparcialidad e incluso como elemento separado la apariencia de imparcialidad. A diferencia del anterior, aquí estamos en presencia de un criterio subjetivo. Nos dice esa definición que es la ausencia de preferencia hacia una de las partes. De igual forma, no debe existir inclinación de la postura de una de ellas. Y aquí sí tenemos la coincidencia del diccionario de la Real Academia, que nos dice falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas o cosas que permite juzgar o proceder con rectitud. Una vez más, es más fácil apreciarla en el caso concreto que definirla, pero lo importante aquí es que hay que considerar que esa ausencia de prejuicios, de ideas preconcebidas, no necesariamente deben referirse a las que el árbitro pueda tener de una o de las partes, sino más bien de la postura en cuanto al caso que está siendo objeto de arbitraje. Si yo ya escribí un artículo en alguna revista especializada sobre el tema sustantivo que claramente evidencia cuál va a ser mi futuro dictamen, mi futura opinión o el laudo que voy a dictar, pues lógicamente estoy entrando a valorar ese criterio. Es decir, no puedo ser imparcial si yo ya adelanté un criterio al respecto. Y el tercer elemento dentro de esta parte es el que les decía yo que no lo encuentran en todos lados, sí está aquí en el reglamento, y es la neutralidad. La neutralidad no la entiendo como una consecuencia o un requisito de las anteriores, sino un concepto aparte. Tiene, desde mi punto de vista, no especial importancia en los arbitrajes nacionales, pero sí que los tiene en los arbitrajes internacionales. Sí es correcta esta definición, es decir, soy neutral en tanto yo no tenga una influencia cultural, política o religiosa. El diccionario, digamos, ya es un poco más general, yo preferiría atenernos a esta definición.
Y es que aquí cabe el ejemplo de la nacionalidad. ¿Estaré en desventaja yo, parte nacional de Guatemala, en un arbitraje en donde mi contraparte es salvadoreña y los árbitros son salvadoreños? Pareciera que sí. Pero esa ventaja se hace mucho más evidente cuando el cambio cultural es más profundo. No pensemos en el caso que les acabo de decir con un salvadoreño, sino pensemos en alguien del Medio Oriente. Desde luego que ahí todo el razonamiento que hay detrás, jurídico, cultural, de lenguaje, etc., va a ser más favorable a la otra parte. Y de esa cuenta que hay que ver muy bien el criterio de neutralidad. Por ejemplo, el arbitraje o el panel arbitral que se está conformando para ver el tema del capítulo 16 de CAFTA, que estará por enfrentar Guatemala frente a Estados Unidos, fue por esa ruta. Es decir, se nombraron árbitros, hasta donde recuerdo, de la nacionalidad de las partes, excepto el presidente, lógicamente. Pero no quisiera estar yo en los zapatos de sus árbitros, va a ser una situación muy difícil y necesariamente, creo yo, pueden caer en la figura del árbitro parcial, que es reconocida por algunas legislaciones internamente, pero no en el arbitraje internacional, hasta donde yo tengo entendido. Digamos que esa es una complicación adicional. ¿Qué se ha hecho por las diferentes entidades encargadas de estos temas para dilucidar la situación? Hay varios intentos de solución, códigos de ética para los árbitros, etc. Pero me pareció que el de la IVA era el más completo, porque separa en dos capítulos lo siguiente. El primero nos da los principios generales que debieran seguir los árbitros y las partes para divulgar y efectivamente resolver estos problemas. Y segundo, que quizás es más interesante todavía, cuáles son las posibles situaciones que nos ejemplifican faltas de parcialidad o faltas de independencia en los casos concretos, y hace un listado por aquellas que no pueden ser subsanables, aquellas que sí lo pueden ser con expresión de la parte, aquellas que sí lo pueden ser por dejarlo pasar la parte, y aquellas que no representan ningún problema, que es a los ejemplos que yo me refería anteriormente y que luego veremos. Los principios son estos. Un principio general es que todo árbitro debe ser imparcial e independiente, no es ninguna novedad, es lo que contempla toda la legislación. En el caso de conflicto de interés, no debe actuar cuando tenga dudas sobre su habilidad de ser imparcial, o que a la vista de un tercero genere dudas justificadas de imparcialidad e independencia, que es la apariencia a la que nos referíamos anteriormente. El tercer principio es el principio de divulgación. El árbitro debe revelar las circunstancias que a la vista de tercero pudiesen generar dudas sobre su imparcialidad o independencia. El cuarto es la renuncia de las partes. La falta de objeción oportuna de las partes implica la renuncia a su derecho de impugnar, con las excepciones que desde mi punto deben haber en la parte que no es subsanable, que ya las vamos a ver en un momento. El quinto es el ámbito de aplicación, es que deben ser aplicadas tanto al azar a los árbitros como a los secretarios. No es una norma muy común, pero aquí sí está plasmada y me parece que es un acierto. El sexto punto es bien importante, lo van a ver ustedes en los ejemplos, es la consideración de las relaciones del bufete en donde es miembro, que es miembro el árbitro, y que ese bufete pueda tener con las partes. Como algunos autores decían, pareciera que en el tema de arbitraje internacional, en este caso, las opciones de designación de árbitros no son abundantes por el tema de especialización y por el tema de volumen de trabajo. Entonces, suelen suceder estos conflictos de interés. Y el último es el deber tanto de las partes como del árbitro de comunicarles las relaciones que entre ellos puedan existir para que puedan ser debidamente valoradas. Aquí está el listado y pido disculpas por el texto, que casi no se ve, entiendo, pero lo que me obliga a otra cosa que no debería suceder en estas presentaciones, que es leerlo, pero en este caso no me queda más remedio. Esta es la lista verde. Esta sí entiendo que es toda la que contiene la IVA, y es la que nos permite actuar libremente. Es decir, yo aquí no tengo conflicto de intereses, se las trato de leer rápidamente, cuáles son los casos que se citan.
No hay conflicto de intereses cuando anteriormente expresó opiniones legales de carácter general, pero esta opinión no se centra en el caso que se está arbitrando. El bufete del árbitro ha actuado en contra de una de las partes en un asunto no relacionado sin la participación del árbitro. El árbitro tiene una relación con el abogado de una de las partes a través de la pertenencia a la misma asociación profesional u organización social. El árbitro y el abogado de una de las partes se han desempeñado juntos como árbitros o como coasesores. El árbitro ha tenido un primer contacto en relación con la designación que hace una de las partes si este contacto se limita a la disponibilidad del árbitro y no se refirió a los méritos o aspectos de la controversia. El árbitro tiene una cantidad insignificante de las acciones de una de las partes que se cotizan en bolsa. Aquí el término es compañías públicas. Y el árbitro y un gerente, director o miembro del consejo o cualquier otra persona con una influencia similar en una de las partes han trabajado juntos como expertos, conjuntos o en otra capacidad profesional, incluso como árbitros en el mismo caso. A criterio por las experiencias que ha tenido en la IVA, aparentemente estos casos no implican un conflicto de intereses, por sanidad desde luego que deben ser revelados, pero no implicarían la sustitución del árbitro. El siguiente grado hacia arriba, digamos, lo han denominado la lista naranja. Aquí estamos hablando de situaciones que pueden dar lugar a dudas justificadas, pero que si no son objetadas por las partes, se tienen por aceptadas. Y los ejemplos aquí son muchísimo más. Yo los invito a que lo puedan leer ustedes en la página de la IVA, ahí está absolutamente claro, y solo cité aquí algunas que me parecieron interesantes. El árbitro en los últimos 3 años ha sido designado como árbitro en 2 o más ocasiones por una de las partes. Es el árbitro de las partes. El árbitro o su bufete representa a una de las partes sobre una base regular, pero no está involucrado en la disputa actual. El árbitro, dentro de los últimos 3 años, fue socio de otro árbitro o cualquiera de los abogados en el mismo arbitraje. Hay una amistad cercana entre uno de los árbitros y el abogado de las partes, demostrada por el hecho que el árbitro y el abogado en cuestión regularmente pasan tiempo considerable juntos en relación de trabajo profesional, compromisos o actividades profesionales. El árbitro es un ex juez, haber conocido dentro de los últimos 3 años un caso con participación de una de las partes. Y finalmente, la que seleccioné, el árbitro ha defendido una determinada posición con respecto al caso que se está arbitrando en un trabajo publicado. Luego entonces, aquí sí tenemos que revelar y si la otra parte no objeta, seguimos adelante. Aquí ya nos pasamos al rojo. Hay 2 rojos. El rojo que puede ser renunciado y el que no lo es. Aquí, a diferencia del naranja, en estas situaciones, llegado el caso, la parte contraria debe aceptar expresamente la participación del árbitro. No basta su silencio para que se tenga por aceptado. Una vez más, al igual que el anterior, esta es una selección, son mucho más, invito a que las lean ustedes en línea. El árbitro ha dado asesoramiento jurídico o suministrado un dictamen pericial sobre la controversia a una de las partes. El árbitro es accionista, ya sea directamente o indirectamente, en una de las partes que no cotiza acciones en bolsa, empresas privadas. Un familiar cercano del árbitro tiene un interés financiero significativo en el resultado de la controversia. El árbitro actualmente representa o asesora a una de las partes. El árbitro es parte del bufete del abogado de una de las partes. El bufete de abogados del árbitro tenía una anterior participación en el caso sin involucrar al árbitro en cuestión. El árbitro tiene una relación familiar cercana con una de las partes o con un gerente, director o miembro del consejo o de cualquier persona de influencia similar con uno de los abogados que representa a una de las partes. Y finalmente, un pariente cercano del árbitro tiene un interés financiero significativo en una de las partes. La última lista es la quizás más evidente. Aquí volvemos al blanco y negro. Estas son mucho más fáciles de apreciar. La lista roja no renunciable. Aquí, desde luego, hay que denunciar, hay obligación de revelar y no puede de ninguna forma, silencio o no silencio de la contraparte, subsanarse el problema.
Identidad entre las partes del árbitro. Esto cae de su peso. El árbitro es gerente, director o miembro del consejo o ejerce control similar en una de las partes. El árbitro tiene un interés financiero significativo en una de las partes del resultado del caso. Y el árbitro asesora regularmente a una de las partes y el árbitro o su bufete recibe en consecuencia un ingreso económico significativo de la misma. Las primeras dos son muy evidentes y las segundas no lo son tanto, y ahí tenemos un problema sobre todo para las entidades dominadoras. ¿Cómo distinguir esto? Y una vez distinguido, obviamente no va a ser la designación del árbitro, que es un poco más complicado. Si logramos superar las dos decisiones anteriores, nos debemos enfrentar a una última, y sobre esta sí que hay como escrito. Es la del día a día, la del sentido común, la que yo invito a todos a que me ayuden a agregar a esta lista. Y aquí hay algunas de las características que yo encontré y otras de mi cosecha de lo que entiendo debiera tener un árbitro. Dependiendo desde luego de las circunstancias, una de estas deberá ponderarse más que las otras. Primero, el árbitro debe ser activo. Ustedes, cuando han sido miembros de algún tribunal arbitral en donde comparten responsabilidades con un árbitro que no lo es, me darán la razón del problema que esto significa. Retrasos, llamadas de atención sobre los mismos, etcétera, etcétera. Segundo, es una persona que toma iniciativas, es una persona proactiva, propositiva. El árbitro pasivo, que solo se sienta y espera sacar frutos del trabajo de sus coárbitros, tiene poco que hacer en un tribunal arbitral. Experiencia. Aquí la experiencia yo pienso que debe tenerse en dos temas. En la parte procedimental, que seguramente es importante entender cuál es la naturaleza del arbitraje y su función, y en la parte del derecho sustantivo o del caso concreto que se está aplicando. Diplomacia. Esta quizás es un detalle menor, pero siempre es importante un magnífico trato humano entre árbitros y partes para poder sacar adelante el arbitraje. Poder de convicción. Desde luego que sí, pero vista desde un sentido positivo. Es decir, yo no tengo que imponer mi punto de vista, pero sí dar los argumentos sólidos para poder convencer de ello a mis coárbitros. Debe ser una persona con autoridad, es decir, que pueda dirigir el arbitraje. Naturalmente, una persona estudiosa, la curiosidad intelectual en estos casos es indispensable. La responsabilidad que se está poniendo en las manos de los árbitros es enorme. No podríamos pensar en alguien que no, o que se tome a la ligera sus funciones. Lo mismo que trabajador, creo que ya lo hemos visto. Quizás en donde habría que reparar, y por eso lo puse en mayúsculas, es en tiempo. También ha sido experiencia, seguramente, de algunos de ustedes y ustedes aquí en Crecil, Carolina, que el árbitro puede ser todo lo que ya vimos anteriormente. Puede ser el ejemplo de todas las virtudes. Pero si esta persona no tiene tiempo, busquemos otro árbitro. Complica el arbitraje el tener una persona cuya agenda sea imposible de empatar con los otros árbitros para tener audiencias y que luego haya que perseguirlo para letar el agua. Y luego algo que ya habíamos visto, el conocimiento de normas sustantivas. Las normas procedimentales, por la experiencia en las normas procedimentales, creo que es subsanable. Para eso existen instituciones arbitrales que pueden ayudar al árbitro a dirigir el procedimiento. En los ad hoc eso debería ser resuelto a través de un extraordinario secretario que conozca las normas y lo pueda guiar, pero es imposible de sustituir la capacidad sustantiva que todo conocimiento de normas sustantivas que tenga el árbitro. Humildad intelectual, es decir, aceptar los criterios de los otros. Y espíritu cooperativo. Ahí encontré esta definición que me gustó a mí mucho. Dice: la deliberación dentro de un tribunal arbitral no es el debate adversarial de dos árbitros ante un tercero que va a decidir entre dos tesis opuestos. Es la cooperación de tres mentes que tienen el objetivo común de dar a un litigio la solución justa cuando se aplica el derecho a una situación factual determinada. Ese espíritu cooperativo es un poco lo que hablábamos anteriormente. Yo no voy a tratar como árbitro de imponer mi
el concepto al que me he formado durante el arbitraje, sino que intentaré, junto con mis coárbitros, descubrir la verdad histórica del caso y en base a eso fallar. Y esto me gusta particularmente porque tiene que ver con la misma naturaleza y el gran beneficio que tiene el arbitraje frente a la verdad formal, que muchas veces es en base a la cual se falla en los tribunales de justicia. Por eso es que lo destaqué. No es poca cosa, digamos, este espíritu cooperativo. Y finalmente, carácter. Ya lo miramos, la Diccionario de la Real Academia incluso se lo asigna como un elemento inherente a la independencia, desde luego que es importante. Estos elementos son de carácter más bien subjetivo y de apreciación. Yo no pretendería plasmar algunos de ellos en una cláusula arbitral, pero sí, cada vez no puedo poner el árbitro de este carácter. ¿Cómo voy a evaluar esto? No se puede. Pero sí, dependiendo de la cláusula que estoy redactando, tratar de incorporar algunos elementos para que, llegado el caso del arbitraje, si esos elementos no han sido cumplidos, tener la posibilidad de reparar vía recusación la designación, que es lo que viene. ¿Cuáles son las soluciones para esto? Yo encontré solo dos, y es que creo que no hay más. Uno, lo preventivo, y dos, lo curativo. ¿Cómo prevengo? Vía divulgación. Eso depende en gran medida de las partes y en la investigación que pueda hacer del caso concreto la institución arbitral, por ejemplo, que esté administrando el arbitraje. Lograr esa divulgación y en base a eso pasar todo el test que ya hemos visto de las tres decisiones, sobre todo de la primera y segunda, que quizás son las más objetivas. Y si eso nos falla, si aún no hemos logrado resolver el problema, la correctiva, que es la recusación, ahí no tenemos otro. Entonces, la recusación se hace fácil, digamos, en tanto yo considero los medios de prueba, por supuesto, se hace fácil en los criterios de independencia, imparcialidad y neutralidad, creo yo. En todo lo demás no. De esa cuenta, que es mi recomendación de analizar mejor o estructurar mejor nuestras cláusulas arbitrales para lograr poner ciertas calificaciones que las partes deseen en el árbitro, de tal forma de que si no son obtenidas exista la causal de recusación por cada uno de ellos. Ese concepto que está ahí es un concepto nuestro, es decir, si lo hemos hecho nuestro, porque nos viene de ley modelo de UNCITRAL, pero nos da esa posibilidad. Dice, lo pueden hacer las calificaciones que las partes hayan exigido en cuanto a la calidad de los árbitros. Entonces, para ir ya concluyendo, no tenemos muchas posibilidades, digamos, de prever estas situaciones más allá de lo que nosotros podamos hacer en nuestras cláusulas arbitrales. Quizás aquí la invitación y la reflexión es a esa estructuración de la cláusula arbitral en los siguientes aspectos. Primero, si voy a escoger arbitraje de derecho, de una vez definir si van a ser o no abogados rosados. Importantísimo, no dejarlo al tiempo, no dejar que llegue el conflicto. Segundo, si es arbitraje de equidad, lo mismo, si debe o no, y sobre todo, cómo van a fallar. Ustedes de una vez adelantarles el mandato, si es que pueden fallar libremente, sin ninguna sujeción a norma legal, sabiendo ustedes y su cliente los riesgos que eso conlleva, sobre todo la eventual violación de normas prohibitivas, imperativas, etc. O, por el contrario, si deben sujetarse a determinadas normas, dándole amplitud de interpretación a las mismas para lograr ese fallo de equidad. No nos deberíamos limitar a decir la cláusula que hoy todos tenemos, agregamos arbitraje de equidad. Y el consejo también para los centros, de incorporar normas relativas a este tipo de cuestiones, como lo ha hecho la ley, internamente, que faciliten la resolución del tema llegado el conflicto.
Queda únicamente entonces analizar, y esto es ya un comentario final con el cual estoy cerrando, algo que es bien importante pero que ya es materia de otra conferencia y la dejo sugerida por si les interesa para que alguien más pueda atender este tema, y es analizar la responsabilidad del árbitro que actúa apartado del encargo hecho por las partes. Ahí es un tema bien interesante que nos abre una puerta a acciones futuras que ya suceden, digamos, es decir, ya se acciona junto con la impugnación del laudo, la deducción de responsabilidades del árbitro. Entonces sería muy interesante explorar esta área. Mis comentarios hasta ahí, y yo les pediría a todos ustedes que hagan los propios y tratar de tener un debate sobre esto. Muchísimas gracias. Licenciado Castellano. Perdón, un poco para lo que se animan los demás. Creo que bueno, la presentación realmente muy ilustrativa, Guido, muchas gracias, y súper importante el contenido. Creo que Carolina, gracias a Dios, siempre pide copia de las presentaciones, a ver si nos las dejan, porque creo que es un acervo siempre con los derechos de autor. Pero está muy bien estructurado la ruta del pensamiento, en mi opinión. Tengo una duda de un tema que a veces se ha vuelto, desgraciadamente, un aspecto en la práctica que no se piensa mucho cuando se analiza este tema en la teoría, y no sé qué opinión tengan sobre ese aspecto, y es la libertad que tanto tienen que tener las partes en un proceso arbitral, la libertad de designar un árbitro. Te lo pongo en este contexto, y es que hay algunas visiones que prefieren que en todo caso las partes solo puedan elegir árbitros del listado de un centro arbitral, o incluso que ni siquiera tengan la posibilidad de nombrar procesos, sino que se tienen que delegar al centro arbitral, versus la libertad absoluta, ¿verdad? De un derecho casi fundamental de las partes, ¿no? Los abogados de las partes en un proceso arbitral, de designar a su árbitro. Por ejemplo, la ICC considera que ese es un derecho fundamental, pero el contexto ha sido que desgraciadamente en la práctica se ha visto que aunque en apariencia se cumple con todo lo que se dio aquí, algún abogado designado como árbitro al cabo del tiempo renuncia, y así sucesivamente se va dando el tema, ¿verdad? Es decir, a veces se puede dar una cierta manipulación. Se ha incluso considerado que esa estructura es una estructura obviamente prefabricada, ¿verdad? Por el abogado de una de las partes, que designa a un árbitro que en apariencia todo está muy bien, pero precisamente renuncia, y así sucesivamente la cosa que se va parando. Es una técnica para hablarlos claro. Nuestro reglamento tiene una limitación hasta el número de veces que una parte puede designar, precisamente para, pues es una forma de tratar de evitar eso. Pero este es un tema, si lo queremos ver así, polémico y de alguna forma desafortunado, porque no debiera ser un tema de discusión. Porque por un lado está que para algunos el arbitraje, la fundamental característica es precisamente hacer una designación de un árbitro excelente, para tener un arbitraje excelente, bien como lo ponías en diapositiva de entrada. Pero desgraciadamente vemos, verán ciertas chicanas o ciertas prácticas, desgraciadamente, que se dan en la vida real. Entonces no sé qué opinión le merezca esto, ¿verdad? El tema del balance. Muchas gracias por traer el tema a cuenta, yo creo que es bien importante. El término que usa el González de Cosío para ese tipo de árbitros, y así se llama un capítulo de uno de sus libros, es el árbitro pícaro. Así se pone, el árbitro pícaro. Yo creo que pícara es la parte que ha pensado en esa estructura para dañar el arbitraje. Y ponía ejemplos como el que ha citado hoy. Efectivamente es, para ponerlo en términos muy guatemaltecos, la huizacha de
bloquear el arbitraje desde adentro tantas veces como le sea posible si ve que la cosa discurre en contra de los intereses de su cliente, llegado el caso, renunciar y provocar el nombramiento de un sustituto con el retraso de implicaciones que se pueda tener y que el sustituto haga lo mismo. De esa cuenta la solución que daban es un poco la de ustedes, es decir, limitemos el derecho de la parte a designar en tanto sucedan estas cosas. Es decir, si hay un cambio, la próxima vez es la institución. Solo lo puede hacer la institución, porque yo creo que no podemos, en base a la excepción, que espero sea la excepción, este tipo de cosas, hacer una regla general que afecte a las partes en algo que para mí como cliente de un centro de arbitraje, digamos, sería fundamental, y es yo tener la tranquilidad de al menos poder hacer la designación de un árbitro con los requisitos que acabamos de tener. Detrás de ese pensamiento, yo creo que lo que hay es todavía la percepción por alguna de las partes que tal vez no están demasiado metidas en la naturaleza del espíritu arbitral, de creer que pueden designar a su árbitro interno, y que el árbitro se sienta el delegado de las partes para pelear por sus intereses dentro del tribunal arbitral. Otro aspecto que se mencionaba sobre ese tema es que el árbitro que así actúa muy pronto lo revela dentro del tribunal y los otros árbitros no le van a tomar con la seriedad debida. Creo yo que eso eventualmente puede ser contraproducente, pero al final del día creo que la solución que ustedes tienen es la adecuada. Hoy le estoy echando muchas flores a que decir. Licenciado Barrios. Y una pregunta. En su conocimiento, ¿hay jurisprudencia guatemalteca del Tribunal Constitucional para fijar los alcances y los límites de los arbitrajes de equidad en términos de cuáles son los criterios para la decisión? ¿Son jurídicos? ¿Son totalmente apartados de lo jurídico? ¿Cuál es algún sentido en ese sentido? Esa es una muy buena pregunta, pero no tengo la respuesta, desafortunadamente. No sé si ya existe esa jurisprudencia. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional, mucho de las listas que ustedes vieron ahí fueron los criterios que ellos fueron encontrando en la IVA y recogiendo y almacenando y clasificando. Efectivamente, ahí sí la hay. Guido, muchísimas gracias por la exposición. Realmente yo creo que ese listado nos deja frente a casos que todos los días conocemos, y que ese listado debería ser un silos o una lista como de supermercado que daría mucha facilidad, porque en nuestro medio pues nos topamos con que el 98%, a pesar de que el número ha crecido tanto, de los colegas o son conocidos o son amigos, o han estado ligados a una de las partes o son parte de un bufete, los elementos que están puestos ahí, pero que ya vistos en su conjunto constituyen una normativa. Aisladamente, solo la experiencia que uno va teniendo, yo creo que a las personas o incluso a los que tienen que proponer árbitro o sobre todo en el caso de que sí que tiene que nombrar árbitros, es un instrumento de mucha ayuda que te agradecemos por lo ordenado y por lo importante de tomar en cuenta aspectos que quizás uno o lo sospecha o no lo dice francamente, no le da la publicidad necesaria a decir, miren, fulano de tal bufete ya hace tantos años, exactamente en los ejemplos que se pusieron ahí, para que incluso las partes pudieran tomar las decisiones que están puestas en el listado, que puede ser de aceptación o puede ser de rechazo en un momento determinado. Te agradezco muchísimo tu gentileza y tu cientificidad en la exposición del resumen, que nos deja mucho a las personas que tenemos que ver con arbitraje. Muchas gracias. Carolina, por favor. Además de sumarme aquí al agradecimiento por la excelente exposición, verdaderamente excelente, sí, muy clara y definitivamente públicamente le pido que nos comparta la presentación, porque tiene muchos elementos que nos pueden ser de mucha utilidad. Yo tenía una consulta puntual en relación a las consideraciones que veíamos para las decisiones inicialmente. ¿Habrá alguna específica o alguna adicional que se deba de tomar en cuenta para el árbitro presidente en un tribunal donde hay otra sala?
Bueno, de la primera decisión, o sea, de ese abogado. Sí, digamos, Claro. en esa lista de tres, ¿verdad? Que veíamos para las decisiones, ¿será que hay algo adicional o específico para el caso del árbitro presidente? O sea, si para esa designación hubiese alguna característica que no puede faltar, que debemos de tomar en cuenta además para los demás, o es la misma consideración. Yo creería que es la misma consideración con más énfasis en la tercera lista, en las que se implican autoridad, carácter y diplomacia para lograr la conducción. Pues les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.